Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a un vídeo más. Hoy os traigo Tambores de Guerra, un juego que está en Kickstarter. Podéis ver el link aquí debajo en la descripción. Y bueno, es un juego tipo Magic, ya sabéis, de tener que bajar criaturas y apoyos y demás cositas, con lo cual os va a molar a aquellos que os mole Magic. Este es súper sencillito, puede encajaros perfectamente, ¿vale? Entonces, ¿cómo se juega esto? Primero vamos a hablar del tablero. El tablero se compone de 5 zonas para cada bando, ¿vale? Que es donde soltaremos pues nuestras cartitas, ya sean criaturas, ya sean apoyos para las criaturas y también equipamiento para las criaturas. Y como tenemos por aquí unos dibujitos, os voy a explicar qué significa cada uno de ellos. Esto significa que son las cartas quemadas, es decir, las que vamos a utilizar de la mano, ¿vale? Para mi caso. Y para el caso de la IA, bueno, pues la irá quemando de otra manera, ¿vale? Estas son para las cartas quemadas, estas ya no se podrán recuperar. Esto es para el héroe, esto de aquí es el mazo de juego y este de aquí son para las descartes, que estas sí se podrán utilizar en caso de que se acabe el mazo de batalla, ¿vale? Lo mismo lo tengo yo aquí en el campo, en mi campo. Tenemos dos héroes que he escogido, ¿vale? Para que sea un poquito más sencillo. Y tenemos varios a elegir, tenemos 4 de hecho, tenemos 3 más 1, 4, ¿vale? Por parte de los orcos y por parte de los humanos tenemos otros 3. ¿De qué consta el juego? Bueno, pues es una batalla entre humanos, que es la IA en este caso, porque lo he elegido yo, y los orcos, que soy yo, ¿vale? También podemos hacerlo al revés, es decir, yo jugar con los humanos y la IA que fuera los orcos. Pero bueno, yo quiero jugar, ya sabéis que me gusta jugar siempre con los malos, entre comillas. Muy bien. Pues venga, os digo qué significa cada cosita, ¿vale? Esto significa el coste de activación de las cartas. Esto es o más 2 de ataque, más 2 de defensa, hasta 2 impactos que puede aguantar, leer la resistencia como tal, ¿vale? Y tiene una habilidad y encima es gratuita. Dice, si sufre un impacto lanza un marcador de jugador inicial al aire. Si sale el lado orco, esquiva y anula ese impacto, con lo cual no vendría fenomenal. Vale, y por parte de los humanos tenemos este de aquí que le he escogido, que tiene 0 de coste, ¿vale? Con lo cual no paga ninguna carta. Y tendría 3 de ataque, 3 de resistencia y 3 heridas que aguanta. Cositas que tengo que comentaros. Hay varios niveles de dificultad. Estamos jugando en nivel bronce. Después tenemos nivel bronce también, nivel plata y nivel oro. Y hay algunas cartas que, como veis, tiene aquí pues un ojo. Eso significa que... y tiene un coste de activación. Cogería las 3 cartas que tú quisieras y las descartarías boca abajo, ¿vale? Aquí, a quemadas. Y después este que tiene un más, su coste es de 10, ¿vale? Y tendrías que cogerlo de manera aleatoria del mazo aquí. Una vez que hayas barajado, coges del mazo y las retiras, ¿vale? También boca abajo, aquí. Así que esto es como funciona. Venga, pues yo creo que vamos a empezar. Veis ya el despliegue como veis para la IA son 5 cartas ya en el campo de batalla. Yo voy a robar mis 5 cartas, bueno, ya las tenía preparadas, ¿vale? Y explicaros un poquito más sobre las cartitas. Como veis tienen una habilidad en esta cosa, sí, en esta unidad es gratuita. Y aquí, que no lo he comentado, en este tiene un coste de activación de 3. Y dice que una vez por partida anula un impacto a una unidad o a él mismo, ¿vale? Pues, ¿cómo se activa? Pues quitando cartas de aquí y demás. Veis que las cartas también tienen unas espaditas, ¿vale? Esas espaditas significa que si yo lo pusiera aquí, podría enfrentarse a las de enfrente y a las 2 adyacentes. Esta, por ejemplo, tiene 5. Bueno, pues 5 significa que atacaría a todo el campo de batalla, ¿vale? Da igual donde lo pongas, que ataca a los 5. Así que fenomenal. Y después aquí, como veis, hay un apoyo y las tácticas tienen una banderita, ¿vale? Esto significa que es infantería. Esto es que es caballería, infantería, caballería, apoyo, etcétera, ¿vale? Venga, pues entonces vamos a empezar. Venga, pues lo que he hecho ha sido volver a barajar porque os estaba mostrando qué es lo que significa el contenido de cada carta. Entonces, venga, barajamos. Bueno, he barajado, cogemos 5 cartas, 1, 2, 3, 4 y 5, y es como si no hubiese barajado porque prácticamente me han salido las mismas cartas. Así que, bueno, venga, lo primero que tenemos que hacer, tiramos esta monedita guapa, ¿vale? Esta moneda es de cartoncito, pero los bakers tendréis una moneda de metal, ¿vale?
La cara azul para el bando humano y la cara verde para el bando orco, ¿vale? Venga, vamos a ver qué es lo que sale. Vale, va a empezar el malo maloso, en mi caso para el malo maloso, que serían los humanos. ¿Cómo se juega a esto? Bueno, tenemos por aquí, como veis, las reglas en solitario, ¿vale? Preparación de la batalla, mazo de reserva, inicio de batalla, ¿vale? Son 6 paginitas, no tiene mucha historia. Y por aquí tenéis un resumen y tablas. Ya nos dice aquí la preparación, ¿vale? Que ya habéis visto que se empiezan con 5 cartas ya en el propio tablero. Y además viene aquí la fase de despliegue. Vale, pues venga. Por cierto, no he comentado cómo se juega esto. Esto tiene varias fases. El turno de juego se compone por la fase de despliegue y la fase de combate y después la fase de reposición. Tendréis siempre tener esto bien a mano porque así os ayuda a mantener viva la memoria, ¿vale? De cómo funciona esto. Muy bien. Pues venga. ¿Cómo funciona esto? Como es turno del malo maloso, pues dice, ¿hay cartas sin revelar en el campo de batalla? Pues sí, hay cartas sin revelar, evidentemente, ese primer turno. Dice, ¿hay unidades del jugador en el campo de batalla no enfrentadas? Pues no, no hay ninguna unidad. Pues aquí nos vamos a no. Y dice, revela la carta más cercana a la enfrentada. Si hay varias opciones, hazlo a tu elección del jugador y después pagar el coste. Bueno, pues vamos a ver. Pues vamos a coger la del centro, por ejemplo, ¿vale? ¡Buah! Una arquera, vale. La arquera. La arquera, como veis, tiene coste de activación 1 y aquí tiene 3 espadas, que significa que atacaría aquí y a los dos adyacentes si puede, ¿vale? Que se puede utilizar como apoyo y demás, que ya iremos viendo poco a poco. La primera parte significa pues ataque normal, un ataque, ¿vale? Ataque de 1, defensa de 1 y que puede recibir hasta una herida. Y aquí tiene una capacidad que dice que si ataca a una unidad no enfrentada, gana +1 de fuerza. Con lo cual, si este está aquí y quiero atacar a mi orco que le tengo aquí o lo que me salga, pues directamente sería con 2 de fuerza. Vale, pagamos el coste. ¿Cómo se paga el coste? El coste se paga siempre desde las zonas más alejadas. Como estamos desde la zona centro hasta aquí, no hay ningún problema, ¿vale? Porque está en mitad, pues cogemos, yo que sé, este mismo. Y la ponemos boca abajo en las cartas quemadas, ¿vale? Esta zona de aquí es de cartas quemadas. Aquí donde está nuestro héroe, aquí donde está el mazo de robo y aquí pues la de descarte. Bueno, fenomenal. Venga, pues ahora vamos a ver nuestras 5 cartitas. ¿Qué es lo que podemos bajar? Acordaros que esto es juega él, juego yo, juega él, juego yo y así, ¿vale? Pues vamos a ver, tenemos por aquí una muy chula, tenemos esta súper chula y encima la podemos equipar, podemos gastar... Mirad, podemos gastar 3 y esta me lo voy a guardar, ¿vale? Dice, si es la única unidad en el campo de batalla y tiene marcador de herida, retira este marcador. Pues este nos puede venir fenomenal. Nos puede venir muy bien, muy bien, muy bien. Sí, venga, vamos a hacer eso. Vamos a bajar esta, ¿vale? Vamos a ponerla aquí para que quede enfrentada. Y esta de aquí, estas 3, pues se van ya a quemadas. Estas se queman y esta me la va a quedar en la mano. Vale, venga, turno del malo maloso. El malo maloso, pues ahora nos dice, por aquí, dice, ¿hay cartas sin revelar en el campo de batalla? Hay cartas sin revelar. Dice, ¿hay unidades del jugador en el campo de batalla no enfrentadas? Le decimos que no, porque esta ya está enfrentada, con lo cual nada. Dice, revelar la carta más cercana a la enfrentada. Vale, pues revelamos la carta más cercana. Tiene estas dos, así que nosotros podemos optar por cuál de las dos. Vamos a coger esta, por ejemplo. Vale, 2. Y es un alabardero. Dice que gana +1 al combate y +1 a la defensa contra unidades de caballería. ¿Cuáles son las unidades de caballería? Pues aquí vienen dibujado un caballo, ¿vale? Un caballo con el jinete. Esto es infantería, esto significa que es un monstruo, este también es infantería, con lo cual pues lo dejamos así. Lo estoy poniendo así, dado la vuelta para saber que nos enfrentamos esto con esto, o bueno, si queréis lo podemos hacer así, pero bueno, me es más sencillo de la otra manera. Venga, vamos a dejarlo así y ya está, no pasa nada. ¿Cómo pagamos el coste de este? Pues siempre desde el más alejado hasta el que más se acerque a esta invocación, ¿vale? A ese, bueno, iba a llamarle monstruo, pero no es un monstruo, a esta infantería. ¡Fenomenal! Venga, vamos a ello. Ahora me tocaría a mí. Pues... ¿podría bajar el hacha? No, no puedo bajar el hacha. No puedo bajar el hacha. Espérate, sí puedo bajar el hacha, ¿eh? Sí puedo bajarle.
Pues como veis, esta carta dispone de esta flechita hacia abajo. ¿Qué significa? Que no se paga con las cartas que hay en la mano, sino de las que hay en el mazo. Pues eso es lo que voy a hacer. Voy a apagar esta, voy a quemar esta. No sé lo que había, evidentemente, ¿vale? Porque va boca abajo y voy a equiparla. Así le doy un +2 contra la unidad enfrentada. Toma ya, pues va a flipar en colores. Vale, pues ahora mismo tiene 4 de fuerza. Venga, pues yo ya no puedo bajar nada, el malo manoso tampoco puede bajar nada, con lo cual ya es la fase, lo tenemos por aquí, acordaros que es la fase de despliegue, ya hemos terminado porque ya no podemos bajar más, la fase de combate. Bueno, la fase de combate vendría aquí, ¿vale? Las enfrentadas pues combaten, lógicamente. Este puede atacar aquí, puede atacar 1, o sea, ataque 1, resistencia 3. Evidentemente no lo mata, pero sí pueden unirse estos dos para atacar aquí. ¿Cómo se hace? Pues, ¿cómo lo pueden hacer? Pues gracias a que tienen aquí, si os fijáis, las 3 espaditas, ¿vale? Con las 3 espaditas, por eso lo tenía yo así, ¿vale? Con las 3 espaditas significa que puedo atacar aquí, aquí y aquí. Y para unirse, ¿vale? Simplemente este se giraría así y ahora serían 3 de ataque, ¿vale? 3 de ataque, así que este ya me lo destroza, me harían un impacto, ¿vale? Y yo con este sería 2 de ataque contra la unidad enfrentada, es decir, contra este de aquí. Contra este no puedo, pero contra este sí, con lo cual este muere. Este se va a descartes. Solo se puede recibir un impacto, nada más que uno, ¿vale? Bueno, miento, una herida. Impactos puede recibir 400, pero solamente una herida por turno. Así que fenomenal. Venga, entonces este le enderezamos y volvemos a poner por aquí 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasa con el quinto? ¿Vale? Este quinto yo lo pongo siempre debajo para acordarme de ello, aunque realmente se pondría detrás del héroe. Lo que pasa es que no tengo más espacio en la mesa, ¿vale? Entonces yo lo pongo debajo y ya está. ¿Para qué se utiliza ese mazo de reserva? Bueno, pues se utiliza para varias cositas, que es para pagar coste de activación e incluso el coste de activación de este héroe para sus cositas, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, yo robo mis 5 cartas, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y ahora sería mi turno. Vamos a ponerlo por aquí, mi turno. Vale, vamos allá. Vamos allá. Vamos a ver qué podemos bajar. ¿Qué podemos bajar por aquí? ¿Puedo bajar este, tío? ¿Puedo bajar este? Puedo bajar este y así lo pongo aquí porque este podría pegarme directamente, ¿vale? Podría pegarme directamente y liarme la parda. Liarla bastante parda. Vamos a ver, ¿y este qué es lo que hace? Dice, si aniquila una unidad, devuelve X cartas al azar del mazo. Al mazo, perdón, vale, pues de descartes. Pues venga, vamos a pagar el coste, a tomar viento. Venga, vamos ahí, me lo voy a jugar todo. Venga, estas se van a quemadas, a tomar viento, me da igual. Venga, ahí vamos, vamos, vamos. Venga, ahora, turno del enemigo. El enemigo tiene una prioridad a la hora de desplegar, ¿vale? Bueno, desplegar, de darle vuelta a una de las cartas. Siempre va a empezar por los que tienen de mayor coste, ¿vale? Este tiene coste de 4, pero aquí ya está enfrentada, con lo cual aquí no habría que darle la vuelta, aparte de que ya lo hizo en el turno anterior. Pues ahora solamente sería darle la vuelta a este, ¿vale? Que es el que tiene 3 de coste. Y saca aquí, vale, saca un caballero. Dice que al desplegar gana +1 de ataque durante este turno. Pues venga, vamos a ponerle este +1 durante este turno, con lo cual es un 3-2. Y una cosita, ¿ves que tiene aquí un rayo? Significa que si su héroe estuviese herido, en vez de costar 2, costaría 1. Vale, pues ¿cómo se paga el coste de este? Acordaros, el más alejado, pues estos dos son los más alejados. Pues ala, a quemadas. Yo ya no puedo bajar nada, yo ya no tengo nada, con lo cual es su turno. Coge esta, le da la vuelta, vale, venga, ahora sí que sí. Ahora tiene este de aquí. Fijaros que este ataca a todos lados, ¿eh? Esta caballería a las 5 sin problema, vale. ¿Cómo va a hacer esto? Bueno, ya no tiene aquí cartas en el campo para pagar su coste. Entonces, 1 de la reserva, ¿vale? 2, ¿vale? Del mazo, porque ya las tiene que coger de aquí. Y un tercero que tiene que coger, ¿vale? Y las retira.
¿vale? Las retira de ahí y ya está, ¿vale? Es una penalización que tiene y ya estaría. Vale. Pues con esto ya está pagado todo el tema. Ahora viene la fase de combate, ¿vale? Ya no puede hacer nada más. Fase de combate, porque aquí, bueno, podría haber... ¿Hay cartas sin revelar en el campo de batalla? Pues ya no hay. Dice, ¿hay cartas en el mazo de reserva? Pues ya tampoco hay. Dice, la IA pasa y termina su fase, ¿vale? O sea, es seguir simplemente esto. Porque si hubiese más cartas en el mazo de reserva, dice, activa la habilidad del héroe si es posible. Y no ha sido activada ya en este turno. ¿Vale? Entonces, seguir este planning, ¿vale? Venga, pues continuamos. Venga, combatito guapo, que vamos a ver qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer ahora mismo es coger y este ataca, ¿vale? Este tiene aquí un 3, o sea, tiene aquí un rayito, ¿vale? Significa que está obligado, a ver, lo tenemos por ahí, que está obligado a atacar sí o sí. Los que están en el escudo significa que anularían la habilidad pues del enemigo al que está enfrentado, o bien, pues si está atacando por grupo, pues elegiría a cuál de ellos, ¿vale? Entonces, este ataca, son de 2 a 4, pues no hace nada, ¿vale? Pues ya está, o sea, este le destruye y se queda tan ancho, o sea, que no hay más tutía, no hay más tutía. Aunque puede hacer una cosa, podría coger y combinar, ¿vale? Estos, a ver, un momento, este vendría aquí. Este podría combinar, después este atacar aquí, ¿vale? Vale, va a hacerlo así, ¿vale? Este va a coger, va a combinarse, así que este y este atacan a este, ¿vale? Porque lo pueden hacer perfectamente, y sería 2 más 2, 4, 4 de resistencia, con lo cual este le fulminan, y ahora 3 contra... Bueno, yo puedo elegir contra quién, pues me voy a cargar a este, ¿vale? 3 contra este y a tomar viento, ¡hala! Pues a tomar viento, este se muere, ¿vale? Este se muere, este se queda así y esto se va, ¿vale? Esto se iría, ¿dónde están mis descartes? Mis descartes, ¿vale? Y ahora, lo que podemos hacer va a ser este de aquí, ¿vale? Este, como no tiene aquí a nadie enfrentado, pues lo que voy a hacer directamente es atacar aquí. Tengo 2, 4, significa que este va a recibir un impacto. Pues venga, una herida, mejor dicho, ¿vale? 4 de ataque, 3 de resistencia, pues una herida. Muy bien. Y ahora este, pues lógicamente me va a atacar aquí, ¿vale? Tiene 3 y yo tengo 3 de fuerza, 3 de resistencia, me hace la segunda herida y esta unidad se muere. Esta unidad se muere, esto se va todo al descarte y ya con esto pues hemos finiquitado esto. Venga, siguiente ronda. Ponemos 1, 2 y 3, 1, 2, que se va aquí al mazo de reserva. Y este impacto que se viene aquí. Muy bien. Y yo cojo pues mis 5 cartitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vale. Y ahora le damos la vuelta a esto para saber a quién le toca. Vale. Pues venga. Fase de despliegue por parte del malo maloso. Dice, ¿hay cartas sin revelar en el campo de batalla? Evidentemente, hay cartas. ¿Hay unidades del jugador tal? Pues no hay ninguna. Así que revela la carta más cercana a la enfrentada. Si hay varias opciones, hazlo a tu elección. Vale, pues a este de aquí mismo, venga. Buah, joder, colega. Madre mía. Vale, esto por cierto se va, porque es solamente en el turno donde entra. Caballero, al desplegar gana 1 durante este turno. Buah, pues venga, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Pues ya estaría, venga, mi turno. ¿Y ahora qué hago yo? Ahora sé que lo tengo súper difícil, tío. ¿Ahora qué leches hago yo? Vale, voy a desplegar este, ¿vale? Coste 1. Y dice que al desplegar puede realizar un ataque inmediato sin respuesta de un +1. Con lo cual, este le voy a desplegar aquí. Voy a apagarlo con esto, ¿vale? De incursión. Como veis, esta es una bandera. Digamos que este se ejecuta en el turno y después se pierde, ¿vale? Esta la voy a quemar y directamente ataco a ti. Vale, voy a atacar. Acordaos, tiene un +1. Así que este le ataca. Tendría 3 contra 2 y este pues se va. Vale.
Pues fenomenal. Venga, este se va. Y ahora es el turno del enemigo. El enemigo ahora mismo, el más cercano, lo mismo da. O sea que este de aquí. A ver, vale. Otro alabardero. Gana +1/+1 contra unidades de caballería. Vale, pues su coste de activación, 2. Cogemos uno y cogemos otro de aquí. ¿Vale? Y con esto ya lo ha pagado. Vale, y ahora mi turno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Me tengo que intentar cargar a este. Me lo tengo que cargar de alguna manera. Y yo creo que la mejor manera gana contra infantería. Ese es caballería. Vale, vamos a hacer esto. No puede llevar cartas de equipo. Voy a descartarme de esta, ¿vale? Bueno, descartar, voy a quemarla. Y voy a bajar esta de aquí también. Venga, otro ballestero. Este ballestero va a atacar aquí. Acordaros que tiene un +1. Que será porque la habilidad lo permite. Aunque después va a tener ataque 0, pero bueno. Son 3 contra 2. Pues este muere. Y no puede responder. Así que como no se puede responder, no puede defenderse, pues ahora se muere. Vale, y ya ha terminado pues la fase de despliegue por mi parte. Vamos todavía con la fase de despliegue de él. Ahora tenemos que venirnos aquí. Dice, ¿hay cartas sin revelar en el campo de batalla? No. ¿Hay cartas en el mazo de reserva? Sí, tiene una. Dice, la IA activa la habilidad del héroe si es posible y no ha sido activada ya este turno. Vale, acordaros, la habilidad dice, una vez por partida, anula un impacto a una unidad o a él mismo. Esto lo podría hacer... como tiene, aunque solamente tenga uno, puede hacerlo perfectamente, ¿vale? Tendría 1, 2, 3, +1 de penalización, 4, ¿vale? Y con esto se quita la herida. Acordaros ese 1 de penalización. Vale, ya con esto ya estaría. Ahora sería mi turno de ataque. Estos tienen ataque de 0, esto de aquí ya se va. Estos tienen ataque de 0 este turno, así que no hacen nada. Ataca él y él puede atacarme aquí perfectamente, ¿vale? Él me puede atacar aquí y de hecho este podría atacar 1, 2 y este podría atacar 1 y 2. Son 2 perfectamente. O sea, estos van a atacarme aquí, ¿vale? Estos podrían atacar aquí. Que sería por alcance, no sería porque están enfrentadas, sino por alcance. Aquí lo tenemos. Las no enfrentadas, que no están enfrentadas, primero se utilizarían como apoyo para intentar atacar a una unidad, ¿vale? Que en este caso no le harían falta porque simplemente este llega aquí, ¿vale? Que sería ataque por alcance, o sea, no hacía falta ni el apoyo. Este directamente ataca aquí y el otro, bueno, este, perdón, que sería... no, este no podría. Aquí... O sea, este aquí, este aquí y aquí. Solamente podría atacar a este. Vale, pues este sí atacaría, me atacaría aquí. A este. Y este sí lo elimina. Aunque le daría igual, ¿no? No, sería este, sí. Resistencia 1, ¿vale? Contra fuerza 2. Fuerza 0, acordaros porque ya he utilizado esto. Con lo cual no le hago nada. Y esta pues se va aquí. Y ahora esta, que no está enfrentada a nadie y no podía atacar a nadie, lo que va a hacer va a ser directamente pegar a mi héroe. Ahora, este tiene una habilidad, acordaros, si sufre un impacto, lanza el marcador. Vamos a lanzar el marcador, a ver lo que sale, venga. Pues ya habéis visto, el impacto me lo como con patatas. Vale, pues no podemos hacer más. Yo tengo esta cartita en reserva y ya veremos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Vale, pues venga, con esto apañado. Turno, ha sido turno suyo, me tocaría a mí. Vale, pues robamos primero 1, 2, 3, 4 y 5 que vendrían para esto, para costearse las cositas, ¿vale? Y yo ahora 1, 2, 3 y 4. Vaya, muchas cosas de coste 0. Este dice que gana +1. Por cierto, esto solamente se puede utilizar en una unidad, ¿vale? No son acumulables. Las habilidades estas, bueno, los equipos no son acumulables, este tipo de equipo, ¿vale? Es decir, los equipos con el mismo nombre no son acumulables. Vale, este también tiene coste 0.
Este 2, vale. Bueno. Bueno, ¿cómo se me puede poner esto? ¿Cómo se puede poner esto? Vale, es mi turno, tío. Hemos dicho que es mi turno. Voy a bajar, me voy a quitar... espérate. Quieto parado. Voy a quitarme estos dos, ¿vale? Y voy a bajar... Este lo vamos a poner aquí, ¿vale? Vamos a ponerle aquí. Y ya está. Venga, vamos con la IA. La IA dice así, ¿hay cartas sin revelar en el campo? Sí. ¿Hay unidades del jugador en el campo de batalla no enfrentadas? Pues sí, aquí, ¿no? Y aquí ya está enfrentadas. Así que sí, revela la carta enfrentada al jugador en el campo de batalla, priorizando la de mayor coste de despliegue. Pues la de mayor coste es este de aquí, así que el más cercano es este. Vale, este es un equipo, fenomenal. Vale, ¿cómo funciona lo de los equipos? Pues fijaros, aquí en las reglas, ¿vale? Lo primero que hay que hacer es pagar su coste. Siempre acordaros del más alejado. Ahora bien, perdón, de aquí no, del mazo, que me pasa, ¿vale? Del mazo, lo pagamos. Vale, y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues si os venís aquí, ¿vale? Dice, si la carta revelada es una carta de equipo, que es lo que está pasando ahora, si tiene coste, paga dicho coste del mazo de juego, que es lo que hemos hecho, ¿vale? Es decir, retira el mazo del juego de la pila de cartas retiradas, el número de cartas que indique su coste, 1, ¿vale? Esto se realiza independientemente del tipo de coste que tenga la carta de equipo, ¿vale? A continuación, levanta una carta del mazo de juego. Vale, pues vamos a levantar una carta de aquí, ¿vale? Como es un soldado, el soldado pues se va a equipar con el escudito. Fenomenal. Pues va a tener escudo. Por cierto, no sé ni lo que hace el escudo. Vamos a ver qué hace el escudo. El escudo triangular. Dice, gana +1 de... vamos a ponerle esto de aquí. +1 por esto, ¿vale? Dice, si se equipa en una unidad de infantería, gana +2. ¡Hala! Gana +2. ¡Hala! Como es infantería, que lo estáis viendo aquí, va a ganar 2. Toma ya, venga. Pues 2. Fenomenal. Y ahora dice, retira ambas cartas tras resultar la unidad aniquilada. Evidentemente, ¿vale? Y ahora dice si hay otra unidad de soldado o alabardero, que lo tenemos aquí, ¿vale? En el campo de batalla gana 1. Esto significa que va a ganar otro extra. ¡Hala! ¡Hala! Vale, un momento que me he quedado sin tokens, ¿vale? Así que este va a tener un... ¡Ojo! 1, solamente hay que ponerle 1, no es acumulable, ¿vale? Que lo sepáis que no se acumulan. Entonces, dadme un momento que cojo más tokens. Venga, entonces le ponemos este por aquí y ya tiene, fijaros, un +2 que le da por esto, más un +1 que le ha dado por tener alabardero. Joder, esto va a ser indestructible, tío, tiene +4 aquí. O sea, un +3 serían 4 de resistencia. Mucha tela, tío, mucha tela. Mucha tela. Por cierto, no me has pagado el coste. El coste este de aquí, ¿vale? Así que va fenomenal. Fenomenal. Venga, pues ahora sería ya mi turno, otra vez mi turno. Pues no voy a poder pagar nada, no voy a poder hacer nada. Voy a poder bajar este de aquí, ¿vale? Para darle al jinete, ¿vale? Porque así tengo un +1 contra infantería. Y aparte tengo un +1 por esto. Y encima este de aquí anula su habilidad. Bueno, vale. Vale. Yo creo que con esto ya yo ya he finalizado mi fase de despliegue. Le toca al enemigo. Venga, el enemigo revela esta carta y dice, venga, este es un apoyo, ¿vale? Es un apoyo así, tal. Y bueno, un apoyo, tiene otro nombre, ¿vale? Es, a ver cómo se llamaba esto. Esto es una carta táctica, que no me salía. Esto es una carta táctica. Por cierto, las cartas tácticas y los apoyos no afectan directamente a los héroes a menos que diga la carta lo contrario, ¿vale? Dice, la unidad de soldado o alabardero gana +2. +2 de resistencia. El resto de unidades de infantería adyacentes ganan +1. Joder. Descarta esta carta al finalizar la fase. O sea, este va a tener aquí 4 +1, 5, tío. Es que esto... Vale, lo primero de todo, hay que pagar el coste. El coste se paga de aquí. Y ahora esto de aquí. Bajamos. ¡Buah! Madre mía, la catapulta. Venga, la catapulta. La catapulta que dice, puede atacar
a 2 unidades enemigas en el campo de batalla a la vez, aunque esté enfrentada, destruyendo su ataque, o sea, distribuyendo su ataque como desee. Buah, 4 ataques. Buah. Vale, como no es infantería, ¿vale? Como no es infantería, no va a pasar nada. No va a ganar absolutamente nada. Lo único que sí va a ganar hasta el final del turno, un token más, se lo vamos a poner y ya está. Y bueno, pues se queda así enfrentada. Ahora tenemos que pagar su coste. Su coste va a ser 2 de aquí, ¿vale? 2 de aquí, más 2 del mazo, más 1 extra, ¿vale? Más 1 extra por haber tenido que pagar las cosas con el mazo de combate. Vale. Pues venga, fase de combate. Fase de combate. ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? Pues joder. Este atacaría aquí, ¿vale? Estos podrían apoyar. Se podrían apoyar perfectamente. ¿Vale? 2 y 2, 4. 4 contra 2, contra 3, perdón. Me vence. Me vencen. Y este de aquí... Venga, pues me cargo este. Si da igual uno que otro. Me cargo este, ¿vale? Este no le pasa nada. Esto se va. Oh, tío, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Vale, esto estaría así. Y ahora, pues, este intentaría atacarme a mi unidad, porque este se sobra. O sea, este directamente atacaría aquí, ¿vale? Este se va. Este después atacaría. O sea, este atacaría, le haría 2 daños, con lo cual los dos se mueren. Los dos se van a morir. Vale, pues los dos se mueren. Los dos se mueren, pues menos mal. Pues menos mal, 2 contra 2, 4 contra 1, los dos van a palmar. Muro de escudos, la unidad de soldado alabardero gana más 2, con lo cual no va a ganar más 2. El resto de unidades de infantería adyacente gana más 1, ¿vale? Esto se va. Fenomenal, así que este más 1 se quita. Y esta unidad se pierde también. Y este no podría atacar a mi héroe, como he dicho antes, porque no tiene suficiente fuerza. Tiene 1 de fuerza y yo tengo resistencia de 2. Con lo cual no pasa absolutamente nada más, ¿vale? Le he quitado ese más 1 de la carta esa de apoyo. Bueno, perdón, de táctica. Y ya estaría. Aún siguen manteniendo ese más 1 por el alabardero de aquí, ¿vale? Venga, va. Reponemos. Venga, vamos reponiendo por aquí. 1, 2, 3, ¿vale? 1 y 2, que serían para las 5. Por cierto, no estoy leyendo, pero evidentemente como no tenía cartas de apoyo, perdón, cartas en el mazo de reserva, no estoy leyendo esta parte de aquí, ¿vale? Me la estoy saltando un poquito. Venga, continuamos. Por cierto, esto vendría aquí, sería su turno. Yo sigo manteniendo esta carta. 1, 2, 3 y 4. Vale, ¿de quién es el turno? De él. Vale, pues él despliega. Ahora, ¿a quién va a desplegar? Pues al que yo elija. Como no hay nadie enfrentándose, pues al que yo quiera. Pues venga, este de aquí, vamos a ver. ¡Ojo! Madre mía, madre mía, madre mía. Esto es una caca, tío. Esto es una caca. Vale, despliega su coste de activación 4. Pues 1... Bueno, siempre desde el más alejado hasta el más cercano, ¿vale? 2, y estas de aquí, pues 3, 4, ¿vale? 3, 4 y ya estaría. ¡Buah! Mi turno. Venga, vamos a ver, pues, ¿qué puedo desplegar yo? Con cualquiera que despliegue aquí sería suficiente para poderle hacerle daño. Pues mirad, voy a hacer eso. Voy a desplegar el más guarrindongo que tenga por aquí, ¿vale? Este de aquí. Esta se va a quemadas y este le pongo aquí. Y ya está. Por lo menos está obligado a atacarme aquí sí o sí. Turno del enemigo. El enemigo no puede hacer nada más. Entonces, ¿hay cartas sin revelar? No. ¿Hay cartas en el mazo de reserva? Tampoco. La IA pasa y termina la fase, ¿vale? Si hubiese cartas de la reserva, pues intentaríamos activar la unidad del héroe. Pero el héroe ya fue activado, con lo cual vamos a colocar esta ficha indicando que no va a poder realizar ya esa activación de su habilidad, con lo cual ya esa habilidad se acabó. Vale, porque es una vez por juego, ¿vale? Vale, como él ya pasa, me tocaría a mí. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer?
Podemos bajar este. Venga, vamos a bajar este, porque este me va a venir aquí. Muy bien. Gana +1 contra infantería. Como este es infantería, va a tener ese +1. Y estas de aquí se van, ¿vale? Estos guerreros se van. Venga, fase de ataque. Empieza. Vamos a ver. ¿A quién va a atacar? Este ataca aquí. De hecho, por cierto, hay aquí unas órdenes de prioridades para que veáis aquí, ¿vale? La catapulta dice, si distribuye el ataque al tener varias unidades objetivo, primero lo hace a la unidad más poderosa del jugador para herirla o aniquilarla. Es decir, la unidad rival con mayor coste de despliegue, ¿vale? Importante, esto viene ya en la página 7, aquí viene el comportamiento de algunas cartas. Así que, fenomenal. Este, como está enfrentado, ataca a este, vale, pues este contra este, 2. O sea, 2 de ataque, 2 de defensa, 4 de ataque, 1 de defensa, con lo cual se muere. Y aquí es lo que dice este, dice, si otra unidad del ejército orco resulta aniquilada, las unidades de guerrero... Si otra unidad, vale, es aniquilada, las unidades de guerrero en el campo de batalla gana +1. Vale, pues nada. De momento, nada, porque no las tengo. Pues venga, esta se va aquí a descartes, este de aquí se va a descartes, y ahora este intentaría atacarme aquí. No, bueno, vamos primero con este, que este está enfrentado a este. 2 contra 1, 2 contra 2. ¿Qué es lo que va a pasar? Que este anula la habilidad de este, ¿vale? Directamente la anula. Pues nada, este se muere, este también se muere. Este tiene, acordaros que gana +1 contra infantería. Como este es infantería, realmente sería un ataque de 3 contra 1. Venga, pues fenomenal. Pues este se muere, este se muere y este se lo quitamos. Vale. Fenomenal. Venga, pues reponemos. 1, 2 y ya sería mi turno. 2, 3, 4 y esta que va a reserva. 5. Vale. Y yo cojo mis 5 cartitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿y yo qué bajo? ¿Y yo qué hago? Vamos a ver, ¿qué hago? Acometida, las unidades de caballería pueden... No, esto, pueden atacar directamente al... Esta me gustaría quedármela. Pero, joder, si es que estoy a un punto de vida. Si es que esto está ya que no... Esto está ya medio finiquitado. Vale, vamos a hacer esto. Dice, si combate contra una unidad monstruo... ¿Tenemos unidad monstruo? No hay unidades monstruo. Gana +1, vale... Este tenía... Joder, es que este tiene un 3, tío, para... Es que tiene un 3. Es que es complicado, ¿eh? Es complicado. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir con unidades tochas. Estas las quemo. Y como este no va a poder hacer nada, voy a poner esta aquí, a tomar viento. Y esta me la voy a reservar. Venga, turno del malo maloso. Hay que acordaros que hay que coger la carta que esté enfrentada, bueno, como no eso, pues la más cercana, en este caso es esta de aquí, a la más poderosa, que es esta de aquí. Vale, este es una arquera, dice que si ataca una unidad no enfrentada gana +1. Bueno, pues en este caso está enfrentado, con lo cual no va a poder hacer más. Son 2 y 2, no va a poder hacer mucho, ¿eh? No van a poder hacer mucho. Vale. Venga, mi turno. No puedo jugar más cartas. Turno del malo maloso. Elijo. ¿Y qué elijo yo? La más cercana. Esta de aquí. Otra catapulta. Ya está. Esto está finiquitado. Esto ya está sentenciado. Está clarísimo. Perdón. Tengo que pagar el coste. Tengo que pagar el coste de esta. Ahora, pagamos el coste de este. 1, 2, ¿vale? 3, 4 y 1, 5 de penalización. ¿Vale? 5 por penalización. Y ahora ya sería combate. Vale, pues con combate, lo que puede hacer... Mira, directamente este me atacaría al héroe, ¿vale? Porque no está enfrentado. Como no está enfrentado, acordaros. Puede hacer un apoyo para atacar aquí. Que es lo que va... vale, primero es no enfrentadas, primero es apoyo, vale. Entonces esta y esta atacan aquí. Y me destruyen a este. Y yo elijo a quién voy a destruir. Y voy a destruir esta. ¿Vale? Yo voy a destruir esta de aquí. Voy a destruir esta de aquí. Y a tomar viento. Así de claro. La destruyo. Como tiene que jugarse como apoyo, pues a tomar viento. Vale, esta ya ha sido activada. Ahora esta de aquí
Intentaría atacar, pero como no puede porque yo tengo mayor resistencia, pues nada, se queda como está. Fenomenal. Venga, reponemos. ¡Oh! Se han quedado sin cartas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que las cartas que tenía aquí en descartes hay que barajarlas y volver a empezar. Venga. 2, 3, 4 y 5. Vamos allá. Vamos allá. Venga, esto vendría por aquí y yo robo mis 5 cartitas, ¿vale? Bueno, mis 4 cartas. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Y es su turno, de hecho. Vale, como no tenemos a nadie, entonces él lo que va a hacer va a ser desplegar este de aquí, que es coste de 2. ¿Vale? Coste de 2, lo paga con esto. Y con esto de aquí, pues ya queda apañado. Vale, me toca. Vamos a ver, me toca. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tengo 2. Podemos pagar 1 aquí. ¿Vale? Y 1 aquí. Como ya no puede desplegar más, y no va a poder jugar su habilidad, porque ya la jugó antes, con lo cual yo puedo desplegar tranquilamente. Despliego esta, pago 2. ¿Vale? Pago 2. Estas que son muy caras las retiro. Ay, espera un momento que no me salen las cuentas. 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 Aparte de que este va a ganar otro +1. Joder. Vale, pues venga, lo voy a poner aquí y ya está. ¿Vale? Venga, y ese voy a pagar el coste de... yo qué sé. De estos dos, ¿vale? Estos dos se van. Y yo ya no voy a poder realizar nada porque los costes son muy altos. Son 4, ya no puedo pagar más. Vale, venga, es su turno. No puede bajar nada. Vamos a leer qué pone por aquí. Dice, ¿hay cartas sin revelar en el campo de batalla? No hay cartas, ¿vale? ¿Hay cartas en el mazo de reserva? Sí hay cartas. Activa la habilidad del héroe si es posible y no ha sido activada ya este turno. Bueno, pues acordaros que este dice así. Dice, una vez por partida, anula un impacto una vez por partida, ¿vale? Entonces esta ya fue utilizada para quitarse un punto de herida de este bicho. Con lo cual, vale, pues ya pasamos directamente al combate. Pues este ataca, los dos se van a morir, ¿vale? Este anularía la habilidad, ¿vale? Bueno, aún así hay que quitárselo. Estas dos cartas se mueren, esta se muere, esta se muere. Y ahora estos dos se juntan y me atacan aquí. ¿Qué es lo que voy a lanzar? ¿Vale? Y sale, pues, ha salido esto, significa que me como el impacto, ¿vale? Y con ello, pues, se acaba la partida. 2 de ataque, 2 de resistencia, y me hace la segunda herida y ya muero. Así que nada, pues este ha sido el juego, ¿vale? Como veis, pues tiene mucha estrategia, ¿vale? Y como veis, pues es bastante fácil, hongo. La IA es simplemente seguir los pasos que indican aquí, no tiene mayor historia, y espero que os haya molado. Os recuerdo, os dejo el link del Kickstarter abajo en la descripción, ¿vale? Para que podáis acceder a ello y a más cositas, tendréis el manual y demás información sobre este juego. Y nada, lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos, y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, en TikTok, por aquí por YouTube y por todos lados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!